Hoy voy a explicarles a grandes rasgos y de manera lo más sencilla posible el mecanismo de acción de las sustancias psicoactivas que están tan de moda hoy y sobre todo de los hongos mágicos o psicoactivos, el mecanismo de acción químico, porque también es importante, así como su parte espiritual, su parte cultural y trascendental. Es básico conocerla y reconocerla. También lo es su parte química. Los neurotransmisores son biomoléculas que se encargan de transmitir los impulsos nerviosos de una neurona a otra. Por ejemplo, aquí tenemos una neurona presináptica y aquí tenemos una neurona postsináptica. Tienen sus respectivas dendritas, así se le llama a sus terminaciones nerviosas. Esta neurona postsináptica, sinapsis es la transmisión de un impulso nervioso o de una acción biológica de una neurona hacia otra. Aquí hay unas vesículas que contienen neurotransmisores y estos neurotransmisores, como con forma de llave, cerradura se le llama, porque tienen estructuras químicas que encajan al salir de aquí directamente con las, es como llave, cerradura se le llama a este mecanismo, con las neuronas postsinápticas, y entonces así se produce la comunicación entre las neuronas. Estos neurotransmisores son, por ejemplo, la dopamina, la serotonina, la adrenalina, la noradrenalina. Y uno que se dice últimamente que es muy importante y que está mal regulado en las personas que padecen enfermedades mentales y psiquiátricas y sobre todo depresión, es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que, si está en cantidad suficiente en el espacio presináptico, entonces la persona químicamente está sana de sus emociones y no tiene una carencia ni tampoco un exceso de este neurotransmisor serotonina. Pero cuando por algún motivo, ya sea muchas veces motivos de alimentación, porque los neurotransmisores no solo tienen que ver con el cerebro, tienen mucho que ver con la manera en la que nos alimentamos, en la manera en que dormimos y pues muchísimos factores más. Cuando esa persona carece y tiene una cantidad muy baja de serotonina en su espacio presináptico, o sea, entre las dos neuronas, esa persona se dice que tiene depresión o también puede tener algún otro tipo de trastorno. Y por eso es que los antidepresivos actúan precisamente aquí. Hay unos antidepresivos que bloquean la recaptación de serotonina. Esos se llaman antidepresivos tricíclicos y tienen muchos efectos secundarios adversos. Nunca se debe de abusar de ellos, como son efectos graves que hasta podrían causar incluso la muerte si tienes una sobredosis de este tipo de antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos actúan como antagonistas de los receptores adrenérgicos, muscarínicos, histamínicos y serotoninérgicos. O sea, hay receptores para todas estas sustancias en la neurona postsináptica, y estos antidepresivos bloquean la acción de estas sustancias. Entonces, al bloquear a estas sustancias, a que no pasen a la siguiente neurona, lo que sucede es que tenemos más serotonina y más de todas estas sustancias en el espacio
presináptico en el espacio entre neuronas, y esta acción química es lo que hace que la persona se sienta más contenta, con más energía, con más fuerza, con más ganas y motivación por hacer las cosas. Sin embargo, estos nos están bloqueando funciones naturales, porque estas sustancias como la serotonina, además de captarse, también deben de recaptarse todo lo que no pasó por aquí. Y si toda esta recaptación de serotonina y de otros neurotransmisores se bloquea, hay consecuencias físicas que si no te cuidas pueden llegar a ser graves. Estos antidepresivos tricíclicos causan, por ejemplo, si tienen un margen terapéutico muy pequeño, si se toman, por ejemplo, unas 5 veces más de su dosis mayor recomendada, pueden causar incluso coma y muerte. Es muy grave porque también pueden causar arritmias, pueden causar aumento de peso, pueden causar muchas cosas, así que cuidado con los antidepresivos tricíclicos. Estos solo se usan cuando los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina no funcionaron. También los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tienen efectos adversos. Nunca debes combinar antidepresivos, ni sustancias psicoactivas ni hongos con antidepresivos. Si tú vas a tomar algún hongo o alguna sustancia psicoactiva, ten mucho cuidado. Debes dejar mínimo 2 semanas antes de tomar completamente ese antidepresivo, y también unas 2 semanas después. Lo ideal es que no lo vuelvas a tomar. Y si ese antidepresivo es fluoxetina, serían 6 semanas. Bueno, les hablaba de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos tienen un poco menos efectos adversos porque solo inhiben la recaptación de la serotonina y no de los otros neurotransmisores. Pero también es delicado su uso y también tienen efectos adversos muy parecidos a estos, y alguno, por ejemplo, en la función sexual de mujeres y hombres, hay hombres que reportan que tienen disfunción eréctil y mujeres que tienen anorgasmia con el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, también con antidepresivos tricíclicos. Y existen otro tipo de antidepresivos que fueron de los primeros que se comenzaron a promover, que son los inhibidores de la monoaminooxidasa. La monoaminooxidasa es una enzima que se encarga de degradar los neurotransmisores. Todo lo que sobra se le llama catabolizar a cuando se degrada o se destruye alguna sustancia. Pues la monoaminooxidasa es una enzima que degrada los neurotransmisores o lo que sobra cuando ya se realizó la captación. Pero como esta enzima los degrada, entonces al inhibir nosotros la monoaminooxidasa, ya no se destruyen esos neurotransmisores, y esa es otra manera en la que logramos tener más serotonina y más neurotransmisores en el espacio presináptico, en este espacio entre las neuronas. Y esa es otra manera en la que actúan los antidepresivos, que los 3 grupos principales serían los inhibidores de la monoaminooxidasa, que inhiben la destrucción de los neurotransmisores, o los inhibidores de la recaptación de serotonina, ya sean selectivos o de todos los neurotransmisores, que incluirían a la dopamina, adrenalina, noradrenalina y serotonina. Pero todos estos, pues como estamos viendo, o están bloqueando o están destruyendo funciones naturales de nuestro organismo y tienen consecuencias graves. No siempre, pero si se abusa de ellos y si se toman sin sus debidas precauciones, o si se llegan a mezclar, esto es gravísimo, puede llegar a haber hasta un coma. Entonces, por eso ahora es que se está poniendo tan de moda que tú consumas sustancias psicoactivas. Voy a explicarles cómo está esto. Hablando de las sustancias psicoactivas, principalmente de los hongos y su famosa psilocibina, que se deriva a
psilocina después de metabolizarse en el organismo. Lo que estos producen es, tenemos aquí la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Bueno, pues la psilocibina, por su estructura química similar a la serotonina, y no solo la psilocibina, sino la psilocina, que es el metabolito de la psilocibina, cuando comemos nuestros hongos que contienen psilocibina y psilocina, la mayoría se degrada a psilocina, y esta tiene una estructura muy similar a la de la serotonina, la que naturalmente nosotros tenemos en nuestro cerebro. Entonces, aquí hay una ventaja, muy ciertamente. Si una persona está deprimida por cuestiones químicas, hablando aquí muy superficialmente, porque la depresión no es solo química, hay cosas mucho más allá que los hongos sí nos muestran cuando nos atrevemos a conocerlos y a conocernos profundamente a través de ellos y con ayuda de ellos. Pero hablando químicamente, estos nos darían psilocibina, sería como proporcionarnos algo de lo que nos falta químicamente en nuestro cerebro, pero sin destruir a la monoaminoxidasa como lo hacen los antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa, y sin bloquear la recaptación de serotonina, sin bloquear tampoco nuestros neurotransmisores. Por eso es que sí hay una clara y evidente ventaja químicamente sobre estos antidepresivos de los hongos y de todas las sustancias que son análogos de la serotonina y que provienen de las plantas y hongos sagrados que culturas antiguas siempre han utilizado y han tomado con todo respeto y con todo cuidado, y muy sabiamente lo han aprovechado. Yo estoy mucho más de acuerdo en hacerlo así, pero hay que explicar su acción química, además de su acción espiritual y de su historia cultural. Su acción química vendría siendo proporcionarnos eso que nos falta de neurotransmisores, pero sin bloquear y sin destruir nada en nuestro cerebro. Sin embargo, de todas maneras debemos tener cuidado, porque no conocemos a ciencia cierta las consecuencias que pueda tener estar administrando de manera artificial sustancias químicas a nuestro cerebro. Seguro, yo pienso que deben de ser menos que las de bloquear nuestras funciones naturales, pero sería bueno solo tomarlos por un tiempo, tomarlos con el debido respeto, cuidado y preparación, así sean dosis muy pequeñas, porque no solo estamos hablando de un químico, porque la química tiene también un espíritu, y las plantas y los hongos tienen una raíz que en los hongos es el micelio, pero yo hablo de una raíz ancestral, espiritual, cultural, y una conexión en la que nunca debemos separar el cuerpo del espíritu, ni la química del alma. Así que pues a tomarlos con todo cuidado, con todo respeto, con toda precaución y preparación, sea en la dosis que se tomen. Y aquí les voy a mostrar lo que les venía explicando. Aquí podemos ver la molécula de psilocibina. Son compuestos aromáticos. Esta molécula, con sus aminas y sus grupos fósforo, al metabolizarse se degrada a esta molécula, que es la molécula de psilocina, que el hongo contiene ambas, pero al metabolizarse termina siendo en mayor cantidad psilocina. Y miren la similitud que tiene, ¿con quién creen? Con la serotonina. Es por esta similitud
que se llaman análogos de la serotonina y que se utilizan muy exitosamente en este tipo de terapias porque, como les digo, nos proveen esa química que nos falta. Pero, insisto, no todo es química. La química siempre tiene un espíritu. Y bueno, de estos análogos de la serotonina podemos ver aquí otra molécula, solo por curiosidad, dimetiltriptamina, DMT. También están otras moléculas parecidas, aunque no son tan parecidas, que podrían ser el LSD, el LSA, la mescalina y todo este tipo de compuestos que se llaman alcaloides por sus propiedades alcalinas, pero que son todo un tema muy profundo que después vamos a ver.